En cuanto a tecnología, se nos va el internet, esto es completamente factible, pero vamos a tratar de solucionar las cosas lo más rápido que se pueda y como siempre, nuestra información va a estar en la plataforma a la que van a tener acceso, igualmente vamos a estar comunicándonos vía WhatsApp y estas presentaciones que veamos aquí también las vamos a estar compartiendo más tarde en la misma plataforma y me parece que Angie está grabando la clase para que también puedan tener acceso a ello. Em, entonces, bien, este curso es de redacción para artículos científicos, específicamente artículos de revisión. Hemos hecho una estructura más o menos así. Les comento, el día de hoy vamos a estar viendo todo el tema de los artículos científicos de revisión, qué son, para qué sirven, cuáles son sus objetivos, de qué forma están estructurados y cómo le podemos dar nuestra configuración en nuestro procesador de texto que nosotros conocemos como Word. Entre mañana y pasado, en las sesiones del módulo 2 y 3, vamos a estar viendo detalladamente, parte por parte, la estructura, es decir, cómo realizar el título, la introducción, la metodología, los resultados, discusión si amerita y conclusiones. Eso lo vamos a dividir en 2 días para que nos quede súper claro cómo debe ser la redacción y no cometer ningún error en ninguna de estas partes que todas son vitales para la concreción de nuestro artículo de revisión. En los módulos 4 y 5 vamos a estar enfocándonos en todo el tema de la bibliografía. Como se trata de un artículo científico de revisión, esto implica que una parte trascendental y clave de nuestros artículos va a ser las fuentes con las que trabajemos. Y asimismo la presentación que le vayamos a dar a esta información que recabemos. Entonces es muy importante saber cómo citar, cómo referenciar, cómo tener nuestra bibliografía ya bien preparada y a su vez es necesario que sepamos a qué fuentes acudir cuando necesitamos este tipo de información y qué métodos de búsqueda podemos dar. Eh, si nos da tiempo vamos a poder también ver cómo funcionan algunos programas de referencias ya automatizándolas para que tengamos ahí algunas opciones y no tener que hacerlo todo manualmente nosotros. Y si ustedes desean también, ¿no? Todo depende de cómo vayamos avanzando en las clases. Así que al final, cuando alguno tenga alguna duda, alguna pregunta, levantemos la mano o desactivemos el micro para hacer nuestra consulta y sin ningún problema la resolvemos. Bien, entonces, como ya les mencionaba, tenemos un artículo científico de revisión. Vamos a dividir la sesión del día de hoy viendo cómo está hecho este artículo científico, cuáles son sus características, sus etapas, qué objetivos tiene, qué configuración debemos darle en nuestro procesador de texto, qué presentación debe tener y su estructura básica. Como les comenté, no vamos a ahondar en la estructura para poder hacerlo en los días a continuación mucho más profundo. El artículo de revisión, como ya se los adelantó un poco César, son de suma importancia en la actualidad. Hay tanta información en Internet que es muy necesario que hayan este tipo de investigaciones cuya función principal sea sintetizar toda la información que está en Internet. Internet es muy vasto y las investigaciones que hay son muchísimas, son innumerables. Entonces, es un poco complicado, teniendo el rol de investigador, poder leer toda esta información que está publicada de acuerdo a una temática o a muchas temáticas. Esto hace que por falta de tiempo o porque de repente la revista es un poco cara y no podemos acceder a esa información que queremos, el investigador se queda un poco limitado. En ese sentido, sirve muchísimo que hayan otros investigadores que busquen sintetizar y concretar en una sola investigación a modo de resumen y de análisis lo que se ha descubierto en otras investigaciones. Entonces, digamos que este artículo científico de revisión, como su nombre lo dice, revisa una cantidad de investigaciones de acuerdo a una temática, porque no es aleatorio, todo gira en torno a un objetivo, a una problemática concreta, y entonces va a buscar semejanzas en otras investigaciones para resumir, analizar y concretarlas en una sola investigación.
la forma en la que va a estar presentada puede ser muy diversa, puede ser como un marco teórico en el que detallamos una problemática central y luego la... O también podemos apoyarnos de tablas, que es bastante común. Más adelante vamos a ver cómo sería en ese caso. Pero entonces las revisiones y los artículos de revisión son en la actualidad una solución para nosotros los investigadores y profesionales en el rubro para poder mantenernos actualizados respecto a los últimos conocimientos y tendencias que hay respecto a un tema o una problemática. Van a tener objetivos y funciones bien específicas. Yo les he enumerado aquí algunas que me parecen importantes porque nos van a servir también para nosotros tener ya claro cuál es el propósito que queremos con nuestros artículos de revisión. Bien, no es simplemente un resumen de lo que encontremos, hay que ir un poquito más allá de eso. Bien, entonces, se trata de compactar y sintetizar conocimientos. Tenemos que tener eso muy presente porque nuestras capacidades y nuestras habilidades de síntesis tienen que estar a la orden del día al momento de hacer una revisión. Tenemos que estar muy atentos para tener en nuestro cerebro ya almacenado la información que creemos que nos va a ser útil, si encontramos semejanzas en otra investigación, etc. Sirve también, una función es actualizado e informar sobre un tema. Bien, entonces eso es importante porque no podemos utilizar información que sea tan antigua de repente, ¿no? Dependiendo de nuestra problemática, vamos a necesitar información que sea de un periodo específico. Y entonces, en ese aspecto, es importante que sepamos que la función de los artículos es estar constantemente actualizando a nuestros lectores. Es importante que sepamos que, como lo dijo César al principio, los investigadores no se quedan con la información, sino que la tienen que compartir y la comparten pensando en un lector. Entonces siempre hay que tener presente eso al momento de hacer no solo todo el contenido de nuestra información, sino también al momento de hacer las referencias, la bibliografía, tenemos que tener la información bien detallada para que los lectores sepan ubicar, sepan saber de dónde se extrajo la información. Informar y evaluar la literatura publicada, transmitir nuevos conocimientos, eso es importante. También es importante que estos artículos sirven para comparar, contrastar información de distintas fuentes. Como ya les decía, hay un trabajo de recabar información e ir comparando trabajo con trabajo de acuerdo a una gran problemática. Nos sirven también para conocer la tendencia de los investigadores. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir encontrando semejanzas y patrones de repente en investigaciones que nos van a decir, durante esta época hubo una tendencia a investigar tal tema relacionado a tal variable. O que de repente se está cambiando en los últimos años, ya no se habla únicamente de un tema, sino de ese tema ya modificado el contexto. El contexto también va a hacer que se cambien mucho los artículos de revisión, como por ejemplo este tema del coronavirus, nos ha, de pronto el 2019 y 2020 se llenaron las investigaciones de hablar del tema de diversas variables en contexto de COVID, lo cual también se relaciona con el estar actualizando constante problemas, servir también para identificar especialidades que están surgiendo. O de repente las mismas ciencias médicas se arman y se van derivando ciertas temáticas que antes no se investigaban, pero que debido al contexto van a surgir nuevos temas, nuevas redes y también nuevas líneas de investigación que van a ir sembrándose poco y los futuros trabajos a ir ahondando más en esas problemáticas. Entonces, digamos que los artículos de revisión son como, y sus múltiples funciones, como lo vemos, es sembrar esa semillita para que de pronto más quieran ahondar sobre una problemática. Se trata como analizar. Bien, entonces estos son algunos de los funciones que tenemos en los artículos que de por sí ya no, nos van esclareciendo cuáles son propósitos que tienen los artículos de revisión. Vamos a contar con etapas también.
al momento de hacer una investigación siempre tenemos que tener una planificación. Y hay muchos modelos, por ejemplo, para tesis y para los artículos científicos, ¿no? Introducción, desarrollo, metodología, resultados, discusión y conclusiones es una estructura que la tenemos muy presente si ya hemos trabajado con tesis o con artículos de investigación científica en general. Pero para los artículos de revisión vamos a tener unas etapas un poco distintas y que van a empezar, como las tenemos en pantalla, van a empezar con los objetivos que se va a tener en la revisión. Vamos a tener luego que realizar una búsqueda bibliográfica, es decir, vamos a tener que trabajar con la búsqueda de nuestras fuentes y tener, si se puede, una serie de archivos que vayan, dependiendo de la extensión de nuestro trabajo y de lo mucho que querramos abarcar del tema, sería bueno que trabajemos con carpetas y con archivadores que nos vayamos organizando de acuerdo a periodos de tiempo, por ejemplo, o de acuerdo a nuestras variables en juego o de la problemática como tal, y vayamos buscando información, que esa es una de las etapas un poco más, que nos va a costar de repente un poco más de trabajo conforme a qué tanto tiempo le dediquemos. Es decir, si dedicamos de repente 5 horas al día a buscar información, probablemente acabemos con toda la información que necesitemos para nuestro artículo. Pero si no, si es 1 hora, si es media hora, se puede extender un poco más porque, como les decía, hay muchísima información en Internet sobre diversas problemáticas y va a depender nosotros cómo delimitemos esa búsqueda, eh, y qué herramientas usemos y qué técnicas usemos para buscar nuestra información, para llenar y ya tener como un catálogo de información que vamos a usar en nuestro artículo de revisión. Como les mencionaba, en las últimas 2 clases vamos a ver con precisión cómo hacer estas búsquedas bibliográficas, qué herramientas usar, en qué base de datos podemos apoyarnos. Ese tipo de información la vamos a ver a profundidad durante el taller, no se preocupen. Pero bien, esta es una de la segunda etapa que vamos a llevar a cabo con nuestro artículo de revisión. Y como les digo, puede que sea la más extensa, porque una vez que tengamos esta información, no va a ser muy complejo organizarla si ya hemos sido ordenados y hemos seguido patrones en cuanto a búsquedas. O finalmente vamos a tener que redactar nuestro artículo, que, como les digo, si ya tenemos la información bien organizada, no va a haber ningún problema a la hora de plasmar esa información en un documento nuevo, porque entonces nuestro trabajo va a ser contrastar, comparar, analizar la información que ya tenemos, poder ya llegar a una conclusión final en nuestro... Vamos a ir entonces etapas, cómo hacer y cómo debemos empezar nuestro artículo de revisión. La primera etapa es definir objetivos. De repente, cuando estamos acostumbrados a que cuando trabajamos con tesis y con artículos de revisión de investigación y artículos en general, se empieza con la variable o con título, pero es importante con nuestro artículo de revisión empecemos por lo que queremos hacer, por el objetivo. De esto va a depender qué tipo y de revisión yo hago, ¿verdad? ¿Qué tan extensa va a ser? Voy a presentar mis resultados en tablas o si de manera narrativa va a ser suficiente. Es decir, el objetivo nos va a orientar respecto a lo que, cómo vamos a realizar y desarrollar nuestra revisión. Si el objetivo, por ejemplo, es descriptivo o exploratorio, las preguntas a las que debemos formular son, por ejemplo, ¿qué se sabe del tema? ¿Qué características presentan los sujetos afectados? Entonces, es una forma en la que nosotros sabemos que vamos a tener una tarea de meramente descriptiva, que no está mal, al contrario, va a servir mucho para que se exponga el tema y la problemática y las variables que convergen en esa problemática, y lo más probable es que podamos apoyarnos en
un texto narrativo, o bien si deseamos lo visualicemos también en tablas ordenadas de una forma bien organizada, resumida, etc. Pero a esto es lo que vamos. Si tenemos un objetivo que es de esa forma descriptiva, exploratoria, nuestra investigación y nuestra revisión va a estar orientada a eso, a informar, a describir qué características tiene nuestra problemática, qué es lo que se sabe hasta el momento del tema, qué han investigado otros autores. Si por el contrario queremos tener o tenemos una intención mucho más explicativa, analítica, em, nuestros objetivos van a estar orientados a responder preguntas como: ¿qué relación existe entre esta y otra variable? ¿Qué ocurre o por qué ocurre un determinado fenómeno? ¿Qué cambio se produce en una variable si se modifica el valor de otra variable? Se dan cuenta que hay una profundidad un poco más grave en este tipo de objetivos, que no van a variar drásticamente nuestra presentación en el artículo de revisión, pero sí la intención con la que se hace y el tipo de búsqueda que vas a realizar. Ya no vas a analizar para contrastar una investigación y otra, o una serie de 5 o 10 investigaciones, sino que además de hacer eso, vas a querer dar una respuesta, vas a querer analizar y plantear por qué es que ocurre esa relación, por qué pasa este fenómeno. Entonces ahí vamos a tener una diferencia en cuanto a al fin, al propósito que va a tener el artículo de revisión. Es únicamente eso, y para eso que se empieza con el objetivo, para poder ya tener una orientación, un camino más o menos ya pavimentado respecto a cómo vamos a llevar nuestra revisión, ¿no? ¿Qué tipo de documentos buscar? ¿Qué tipo de fuentes voy a necesitar? Y según eso ya tenemos bien claro qué es lo que vamos a conseguir con nuestra revisión. La segunda etapa es la búsqueda bibliográfica. Nosotros, como ya les mencioné, queremos ahondar en ello porque nos parece que es súper clave en cuanto a un artículo de revisión, ¿verdad? Todo se fundamenta en cuanto a al material bibliográfico con el que tú cuentes. Pero les quería adelantar un poco de información respecto a este tema. Nosotros vamos a tener que realizar una búsqueda bibliográfica, como les comento, y vamos a tener métodos, técnicas y diversos lugares a los que acudir y espacios digitales a los que acudir para hacer esta búsqueda bibliográfica. Sin embargo, siempre nos vamos a topar con una serie de tipos de fuentes. Estas fuentes van a ser primarias, secundarias o terciarias. Y nos vamos a encontrar a veces que una nos va a llevar a la otra y viceversa. En ese sentido, las fuentes primarias que vamos a necesitar son las revistas. Las revistas son un componente central al momento de hacer una revisión de la literatura, un artículo de revisión. Son el principal vehículo de comunicación de la información. Van a tener la información de publicaciones originales, de estudios e información reciente. Entonces, en estas son a las que tenemos que abocarnos. Las fuentes secundarias, en cambio, van a ayudar a detectar referencias necesarias, van a permitir localizar las fuentes primarias. Por ejemplo, si yo tengo un resumen de una revista o una lista de referencias que encontré en una tesis y que me lleva a una revista, a un artículo de revisión, un artículo científico publicado en una revista, usualmente creo que es el caso en el que más comúnmente nos hallamos todos, ¿verdad? Que es el listado de referencias, donde, por ejemplo, procuramos ir para encontrar la fuente original. A eso nos referimos con las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias también pueden ser las bases de datos, em, como también este tipo de base de datos entonces son entendidas como fuentes secundarias. ¿Qué les puedo mencionar? ProQuest, Science Direct, etcétera. Vamos a
ver más adelante cuáles son este tipo de bases de datos y qué tan confiables son y cómo nos van a ayudar a la búsqueda de la bibliografía. Y finalmente, fuentes de información para detectar fuentes primarias o secundarias. Por ejemplo, libros de texto, artículos de revisión además, y otro tipo de información en el que no va a estar directamente la fuente primaria, pero que nos puede llevar hacia ella. Todo este tipo de fuentes nos vamos a encontrar cuando realicemos nuestra búsqueda bibliográfica. Bien, la tercera etapa de nuestro artículo de revisión es como tal la redacción del artículo. Ya veíamos entonces que empezamos con la definición de nuestros objetivos. Pasamos a la búsqueda bibliográfica, en el que, como yo ya les había adelantado, se debería tener un método, una técnica para ir ya compilando y organizando la información. Bien, entonces este mini paso de organización también debería estar tomado en cuenta al momento de hacer nuestros artículos de revisión. Una vez que se tenga la bibliografía, ya tengamos nuestros archivos, nuestros artículos con los que queremos trabajar, vamos ya a poder plasmar la información que hemos hallado y ya redactar como tal nuestro artículo. Para ello, vamos a tener una estructura, ¿correcto? Pero además es importante que nuestro artículo tenga algunas características en cuanto a la redacción que nos parece importante que las conozcan y sepan cuáles son. En primer lugar, se tiene que tener una redacción clara. Es decir, que una vez más pensemos en nuestro lector. No caigamos en esto que aquí en Perú se conoce como el floro, que es dar información de relleno que finalmente no aporta para absolutamente nada y que al final lo que hace es enredar y demorar y como posponer la idea central de la información. Entonces, tratemos de ser concisos y de ser concretos al momento de dar una información y tratemos de que esta característica se repita oración por oración, párrafo a párrafo, para tener así un documento que en cualquier momento, cualquier parte de la estructura, uno lo lea y sea entendible, sea comprensible, a pesar de que, por ejemplo, el lector no sea una persona especializada en el tema. Eh, Digamos que uno quiere ver, por ejemplo, cómo funciona la psicología en corporaciones, vinculándolo a la administración, pero tu lector no es psicólogo. Entonces, es importante que si la información está ligada a esa rama, a esa disciplina, así se usa en términos técnicos, información muy precisa de esa rama, sea factible para la persona entender y comprender, a pesar de que no ejerza o no sea un profesional, un experto en ese tema. Entonces, siempre hay que tratar de ser generosos en cuanto a nuestra redacción. Otro punto importante es ser concisos. Es decir, solo utilizar las palabras que realmente sean indispensables. Como ya les decía, no caer en redundancias, en relleno, en frases que no estén aportando. Es decir, ser breves y centrar el mensaje en lo que es realmente importante. Esto no quiere decir que vamos a ser parcos o que vamos a ser avaros en nuestra redacción, no hay que ayunar palabras, ese no es el punto, sino que tengamos el equilibrio perfecto entre dar la idea central sin caer en rellenar la información y distraer al lector, haciéndolo que se aburra y deje de leer el artículo. Em, Otras dos características que nos parecen importantes son la precisión, usar el lenguaje sin términos ambiguos ni expresiones confusas que de repente caigan en errores, sino usar un lenguaje común. Si bien estamos hablando de un artículo científico y sabemos que hay un rigor en cuanto al profesionalismo con el que se debe tratar, es necesario que aterricemos y sepamos que aún con la elegancia y con el profesionalismo con el que debemos llevar esta redacción, debemos tratar de ser sencillos en nuestra comunicación.
que cada una de las palabras que usemos tenga una razón de ser. Bien, si estamos usando una palabra técnica, una palabra un poco rebuscada, que sea que sea precisamente porque esa es la que era la adecuada, no porque en ánimos de superioridad estamos tratando de parecer más inteligentes o que somos más cultos. Si hay un sinónimo que nos sirve un poco más y es mucho más común y está aún respetando el significado y lo que queremos decir, entonces usemos la palabra que es un poco más común y que está al alcance de más personas. Finalmente, la sencillez y la naturalidad, es decir, usar un lenguaje común, como ya les decía, em, no complicarnos la vida en nuestra redacción. Em, en este punto tenemos que ver que siempre en las características que hemos dado, estamos tratando de llevar nuestra redacción a un lenguaje muchísimo más minimalista, en el que se centre de verdad en lo que queremos decir, porque de por sí los artículos de revisión son extensos en cuanto a información. Vamos a tener mucha información condensada de muchos autores distintos. Entonces hay que tratar de buscar esos lugares comunes en el lenguaje y que nuestra información sea comprensible, nuestra comunicación sea llana para el lector. Bien, recordemos que esta información está siendo presentada, va a ser presentada el artículo de revisión a una revista, a un jurado, a un editor, y es importante que entendamos que ellos también van a ser lectores y aún mucho más rigurosos que un lector común. Entonces tratemos de cumplir con esto, con estas características para que tengamos éxito en la publicación de nuestro artículo de revisión. Eh, Al configurar y en cuanto a la configuración y presentación de nuestro documento, vamos a tener que va a variar. Cada una de las revistas tiene una configuración ya establecida y que es necesario que ellas nos la proporcionen. Es decir, un artículo de revisión, como lo decía César, puede ser de 25 referencias bibliográficas aproximadamente, pero puede que en algunos casos te digan, no, tienen que ser 30 o tienen que ser solamente 20. Entonces, es necesario tener esta serie de parámetros y especificaciones para poder realizar con éxito nuestro artículo científico de revisión. Lo mismo va para la extensión del texto, qué tantas páginas son necesarias, si hay una estructura ya establecida. Nosotros acá vamos a ver la estructura más tradicional, pero a veces pueden variar en las denominaciones que se le da. De repente no es introducción, sino planteamiento o presentación, etcétera. Entonces, por ahí que hay algunas variaciones más meticulosas que va a depender, como les digo, de la revista y del comité editorial de la revista a la que querramos presentar nuestro artículo de revisión. Es importante también que nos digan quién es nuestra audiencia y que nosotros sepamos, dependiendo de la revista, perdón, a qué público nos dirigimos. Entonces hay que tener en cuenta esto. Al momento de solicitar la publicación de nuestro artículo, nos tienen que proporcionar información respecto a los parámetros de extensión del texto, sección de la revista en la que el artículo va a ser publicado, el tipo de audiencia y la estructura específica que va a tener el artículo de revisión para esa determinada revista. Como les decía, hay algunos ya parámetros un poco comunes y son los que les vamos a presentar a continuación. Para la información preliminar, es decir, título, nombre, etcétera, lo que va, digamos que en la parte superior del artículo, en un momento vamos a ver algunos ejemplos para que esto nos quede 100% claro, pero vamos a tener alguna información preliminar. Como si fuera una carátula, pero como este tipo de documentos es mucho más conciso, no hay una primera página en la que se abarque toda la información, sino que va reducido a una porción pequeña en la parte superior de la página. Bien, entonces, en la parte superior de la página vamos a tener título, el título de nuestro artículo. Este título tiene que ir en español y en inglés, y de preferencia no tiene que ser mayor a 15 palabras. Esto para la retención y comprensión de la información. Entonces, tratemos de acortar, como les decía, y ser lo más concisos posibles.
Siempre y claro, respetando de que se estén tomando en cuenta nuestras variables, la institución de repente o a donde estamos abocando nuestro estudio, etcétera, el periodo de tiempo, esta información que es vital en nuestro título, dependiendo de nuestra problema, poner. De repente, si es necesario llegar a 16 palabras, tampoco hay ningún problema, siempre y cuando eso esté bien justificado. Pero una vez más, esto va a depender un poco de lo que nos diga la revista. De repente la revista nos dice, no, no quiero un título de más de 10 palabras y tenemos que ceñirnos a eso. Luego del título en español e inglés van a ir los apellidos y nombres de la persona que esté redactando. Si es una, dos, 15, no hay un límite de autores en los artículos de revisión. Una vez más, hay revistas que sí van a tener sus especificaciones y de repente no solicitan que no haya más de 7 autores o más de 10, entonces tenemos que estar muy atentos en cuanto a esos detalles que nos proporcionen. Entonces tenemos título, nombres y apellidos, y luego va a ir la institución a la que pertenece dicho autor. Podemos proporcionar el correo electrónico, y luego van a ir el resumen en español y en inglés y las palabras claves en español y en inglés. En un momento vamos a ver algunas presentaciones de artículos científicos para que esto que acabamos de ver de la configuración y presentación nos quede bastante claro. Además de esta información que va en la página, en la parte preliminar, vamos a tener un formato en cuanto al contenido. Y esto quiere decir que vamos a tener de repente una extensión entre 8 y 20 cuartillas, es decir, carillas o páginas, como lo podamos entender. Se le dice cuartillas porque es la parte, digamos que es solo una cara de toda la página, ¿no? Pero si estamos trabajando en Word, pues sí, de 8 a 20 páginas es lo que nos correspondería. Una vez más, esto va a depender a lo que debamos ceñirnos de la revista a la que queramos publicar. Si, por ejemplo, hemos trabajado un artículo de 20 páginas y la revista nos dice tienen que ser 15, entonces tendremos que trabajar en modificar esa información para que calcen lo que nos está pidiendo la revista. Eso en el caso de que quieras trabajar con un artículo preliminarmente. Igual podemos ya ir tanteando un poco el terreno e ir visitando estos lugares de revistas en las que querramos publicar para ver qué especificaciones tienen. La numeración va con números arábigos, es decir, los que comúnmente conocemos que los tenemos por aquí, 1.5, 12, etc. Esta especificación le estoy colocando porque usualmente en las tesis, en algunas universidades veníamos de numerar con romanos las páginas preliminares y arábigos, por ejemplo, de la introducción hacia adelante. Entonces, para que nos quede claro que en el caso de artículos de revisión, vamos a tener únicamente numeración en arábigos. Los márgenes a 2.5, el texto justificado. Y en caso de utilizar tablas y figuras, hay que numerarlas. Recordemos que es importante que denominemos a nuestras tablas y figuras con una opción. Lo podemos hacer manualmente si no tenemos muchísimas, pero de preferencia sería bueno que utilicemos la configuración que nos brinda Word para hacerlo de forma automática. Y si hay alguna modificación, pues Word se encarga de actualizarlo de forma automática como ya les. Bien, entonces, que nos quede claro eso. 20 caras, la numeración interlineado 1.5, tratemos de usar siempre la fuente de Times 12 puntos en tamaño carta, los márgenes a 2.5, denominación de las tablas y figuras. Voy a mostrarles un ejemplo en Word para que podamos ver un poquito cómo serían estos temas de localizar como el título, etcétera, y podamos ver también la numeración, el interlineado, los márgenes, etcétera. Yo aquí tengo un artículo, a ver, este de aquí.
Bien, entonces, no sé si Angie me puedas confirmar si se ve el Word, porfa, o alguno de los participantes que quiera confirmarme que puede ver el Word, por favor, para proceder. Sí se ve. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces, yo aquí tengo mi documento en Word, ¿ok? Tengo el título en español, como lo veíamos ya en las partes que estábamos trabajando, el título en inglés, el nombre del autor debería ir aquí, podemos colocar también el correo del autor o la institución a la que pertenece, dependiendo de las especificaciones de nuestra revista, el resumen, el abstract, y comenzamos con la introducción. Bien, esto debería estar como lo vemos en justificado a 1.5, estamos usando times 12. Una vez más, para configurar esto tenemos, seleccionamos y verificamos que está en interlineado 1.5, que está no a la izquierda o a la derecha, sino justificado. Y de esta forma podemos también colocarle, este no tiene, pero le podemos colocar el número de página en el menú insertar. Lo tenemos ahí, insertar, y en la parte derecha del menú vamos a tener encabezado y pie de página, y vamos a tener encabezado, pie de página y número de página. Aquí vamos a seleccionar final de la página y hacia el lado derecho, que es lo que usualmente corresponde. Bien, entonces de esta forma vamos a poder numerar toda nuestra investigación. Esperemos un momento porque se pone un poco lento por la cantidad de páginas que tiene que numerar nuestro Word, pero de esta forma estaríamos teniendo la presentación de nuestro artículo científico de forma preliminar. Recordemos que estas especificaciones pueden variar, de repente la revista nos pide que nos ciñamos a un formato APA 2010, en la 7ª edición, en la que esto debería estar sin justificar, sino alineado únicamente a la izquierda, o que pueda tener el interlineado a 2.0, pero eso va a depender de la revista. Nosotros ahorita estamos trabajando con esta presentación que es a 1.5, justificado, la numeración de página en la parte inferior. Y como les decía, si tenemos figuras o tablas, trabajemos con la denominación que le da el mismo Word. ¿Cómo hacemos eso? Verán que en la parte de aquí del título de mi tabla, de mi figura, perdón, está sombreadito un número 1. Esto quiere decir que yo he configurado esta imagen con el mismo Word. ¿Cómo lo hice? Vamos a eliminar y lo vamos a volver a hacer para que ustedes puedan. Seleccionamos la imagen, sea tabla o sea figura, vamos a proceder con lo mismo, ¿ok? Seleccionamos y vamos a, perdón, denme un momento para que no interrumpa la visión. Ok, vamos a ir a seleccionar nuestra imagen y vamos a referencias, al menú de referencias. Una vez ahí vamos a tener la opción de titular esta tabla o figura. Como consejo o como dato les comento que en los trabajos de investigación vamos a tener solo 2 grandes denominaciones, ¿ok? Tablas, que es lo que conocemos, estos cuadros donde van filas y columnas y donde se coloca información, ya sea en palabras o en números, y luego vamos a tener figuras, que es todo aquello que no es una tabla, es decir, una ilustración, un gráfico, un diagrama va a ser considerado como figura. Ello para que no haya confusiones al momento de titular. Vemos que aquí dice títulos. Ok, entonces colocamos insertar título y aquí me sale de forma automática ilustración, pero yo, como les digo, vamos a tener solo 2 grandes denominaciones en los trabajos científicos, tablas y figuras. Vamos a poner figura, vamos a colocar el nombre y le vamos a poner, dejar así, rótulo figura y posición encima de la selección, porque es lo que mi formato me indica. Aceptamos y nos va a aparecer de esta forma.
vemos que está sombreado el número 1. Esto lo tenemos que hacer a continuación con todas las demás figuras que usemos, y automáticamente nos va a salir figura 2, figura 3, figura 4. Si de pronto yo elimino la figura 3, las figuras en adelante se van a actualizar para estar con la numeración correcta. Yo a esto tengo que darle el formato adecuado, times 12, y lo vamos a dejar en un color automático. Esto se queda así, y ya ahí tendría entonces cómo luciría mi figura, o en todo caso una tabla con la rotulación adecuada. Eso es en el caso de nuestra configuración en Word. Como recordamos, hemos utilizado justificación, hemos utilizado times 12 porque es una de las fuentes con las que trabaja APA, por ser de las más legibles y de las más accesibles en todas las partes del mundo. Vamos a trabajar con el interlineado 1.5 y la numeración de las páginas en la parte inferior derecha. Esto sería como luciría un poco entonces nuestro formato de presentación, de acuerdo a los parámetros que acabamos de ver en este momento. Pero como tal, el artículo científico de revisión va a estar compuesto de 4 partes principales. Y esas 4 partes son introducción, metodología o métodos, análisis de la información, es decir, resultados y discusiones, y a veces únicamente resultados, dependiendo de lo que nos diga la estructura, y finalmente conclusiones, e incluso a veces no se tienen conclusiones. ¿De qué constan estas 4 partes que les he mencionado? En la introducción lo podemos tomar a modo de una presentación. Es decir, una forma muy resumida de lo que sería un planteamiento de problema en una tesis más extensa, porque de todas maneras tenemos que acabar con el objetivo del artículo de revisión. Esta estructura que estamos viendo aquí, vamos a ahondar en cada uno de los puntos el día de mañana para que aprendamos a redactar cada uno de estos puntos, pero quiero que sepan de una vez de qué consta cada artículo de revisión. Entonces empezaríamos con esta introducción, pasaríamos al método, es decir, a diferencia de una tesis, este método va a narrar de una forma mucho más fluida cómo es que se realizó la búsqueda bibliográfica, es decir, a cuántas páginas accediste o a qué bases de datos acudiste, cuáles fueron tus criterios de inclusión y de exclusión, es decir, si fueron los años desde el 2010 al 2020, o si solamente fueron fuentes de investigación de no más de 5 años de antigüedad, o de no más de 3 años de antigüedad, si acudiste a revistas de cuartil 1 o cuartil 2, es decir, las más revisadas, o si fue una información un poco más generalizada, utilizando Google Scholar. Dependiendo de toda esa información, esa gama, uno va a redactar la información para el capítulo de método. Luego vas a proceder a escribir el desarrollo y discusión, es decir, los resultados. Uno puede presentar los resultados de forma narrativa, es decir, digamos que a modo de marco teórico, una semejanza ahí un poco que les estoy dando. Viendo la información que se pasa, ya analizando, dándole un análisis de por sí. También podemos dar ejemplos de cómo se hace la conclusión a la que hayamos llegado con nuestro
artículo de revisión tratando de responder al objetivo que planteamos en nuestra introducción. Por supuesto, también tenemos que tener una parte en la que se enlisten nuestras referencias bibliográficas, que son, como les he mencionado, el corazón de los artículos científicos. Entonces, yo les voy a mostrar por aquí en Word algunos ejemplos que yo tengo. Por ejemplo, estos resultados que se ven por aquí están a modo de tablas. Es decir, se tienen las tablas presentadas de los artículos que se revisaron de acuerdo a los objetivos de cada uno de estos artículos, para luego, más adelante, en un capítulo de discusión, ir analizando cada uno de estos. Vemos que en esta parte de resultados no hay un análisis, no hay una síntesis de lo que se está haciendo, simplemente se está presentando cada uno de los autores, el año, el país, porque en esta cuestión es importante, y de acuerdo a una temática, en este caso, objetivos, dificultad, etcétera, ¿no? Para este tema, esta organización sirve. Cuando veamos el tema de redactar nuestros resultados, vamos a ver qué es lo que más se nos acomoda y cómo podemos adecuar este tipo de tablas en las que se presentan los resultados de tal forma que beneficie a nuestra investigación. Bien, pero vemos que está de esta forma para luego, más adelante, pasar a una discusión en la que ya se hace el análisis de cada una de esas tablas que fueron mostradas en la parte previa. Pero lo que les decía es que también vamos a poder tener otro tipo de artículos, por ejemplo este, ¿no? Que pasa de la metodología a los resultados y discusión en un mismo capítulo. Y va empezando a modo de analizando las variables que hay en juego. Por ejemplo, este era un tema de la aplicación GeoGebra, una herramienta tecnológica para el aprendizaje significativo de las matemáticas en universitarios. Entonces, al momento de hacer los resultados, esta persona ha querido ahondar y desagregar la información de esta forma. Aprendizaje significativo en la era digital, qué es el aprendizaje significativo, el rol de las TICs en la etapa universitaria, las herramientas tecnológicas y finalmente el GeoGebra. Es decir, va haciendo un recorrido por todas las variables que están en juego en la presente investigación y cómo se van relacionando unas con otras, sin ahondar mayor en ello, simplemente describiendo esa relación, pero no buscando el porqué de la relación. Es decir, esta es una investigación un poco más descriptiva. Podemos tener también artículos de este tipo, como les decía, en la parte superior tenemos el título en español, el título en inglés, el nombre del autor, y vamos viendo que empieza con su introducción, pasa de frente ya a una discusión. Aquí, por ejemplo, está fusionando la presentación narrativa con las tablas, es decir, se está apoyando en esas dos técnicas. En otro tipo de investigaciones podemos tener este tipo de presentación, la introducción, y pasa a los resultados sin nombrarlos, como lo vimos en el ejemplo anterior también. Entonces, aquí a modo de conclusiones se titula Reflexiones finales. Esto es lo que les decía, que pueden cambiar los títulos en cuanto a denominaciones, pero siempre van a estar basados en lo mismo. Con esto hemos dado por concluida esta primera sesión. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos proceder a hacerlo. O si no, algún comentario que quieran hacer. Si no, nos despediríamos hasta la clase del día de mañana, que vamos a estar viendo una a una las partes del artículo científico para ya aprender a redactar cada uno de estos. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miriam. Sí, bueno, yo quería comentarle que ya tengo un tema que he preparado
el año pasado y por temas de tiempo, de trabajo, que poco que he estado saturada, no lo he podido publicar. Entonces, lo que he tratado de hacer en el año pasado, lo que desarrollé fue un artículo, el abstract nada más. El abstract lo tengo, pero tendría que enfocarlo, me parece, ya a un enfoque cualitativo, porque como usted sabe, no podemos hacer nada cuantitativo, ¿cierto? Por esto de la pandemia. Claro. Entonces quería que en ese sentido se me podría apoyar a poder alinearlo y poder terminarlo ese artículo, porque mi idea es publicarlo sí o sí. Miriam, en este caso tenemos que saber si tu artículo es un artículo de revisión, es decir, cuya finalidad sea la comparación, el contraste, la síntesis de muchas otras investigaciones siguiendo tu problemática. Este tipo de artículos sigue una metodología muy clara, que es la búsqueda de la bibliografía, la búsqueda de información en diversas bases de datos, para recabar información y con ello hacer un contraste de acuerdo a una problemática, a una temática. Ya, entonces ¿me podrías brindar tu correo para yo enviarte el abstract? Tú lo ves, lo analizas y de acuerdo a eso me dices qué es lo que debería ir trabajándolo, ¿no? Claro, de acuerdo a tu problemática es que se puede ahondar en cómo ya estructurar la información, porque si tú solamente tienes el abstract, es decir, tienes una temática, con eso se puede ir trabajando y adaptando al artículo de revisión, ¿no? Angie, no sé si puedas compartir en el WhatsApp de Miriam la página de ideos, que me parece que es tesis algo por ahí, o César que pueda compartir esa información para que Miriam nos comparta la información que tiene y revisarlo para orientarlo un poco mejor. ¿Ya? ¿Qué quiere? ¿Qué quería? El correo de... Ahí lo voy a poner, bien. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? Yo sí quisiera que todos puedan colocar que vayan pensando un título y que lo coloquen ahí en el grupo. En el chat, Ajá. en el grupo. Y para poder trabajar sobre eso. Yo creo que eso sería importante para que todos puedan tener su artículo de revisión al final, ¿no? Un producto final. Sí, yo creo que eso es importante. Así que por favor, coloquen correcto, eso, ¿no? Entonces, sigamos el consejo de César y tratemos de pensar y plantear. No tiene que ser súper elaborado, pueden ser las variables con las que queremos trabajar, una problemática o dos problemáticas que querramos relacionar, explorar, para buscar ya y trabajar en base a esa problemática, apoyándolos también en la definición del título el día de mañana, trabajar en cómo sería la introducción, la metodología que podemos seguir y pasado mañana ver el tema de resultados y conclusiones para luego ahondar en todo el tema de la bibliografía y citas y referencias. Eso es lo que estaríamos trabajando esta semana. Dicho eso, cualquier duda, cualquier consulta, la ponemos en el chat grupal, y tratemos de ir colocando también nuestras ideas respecto a nuestros artículos de revisión. Cualquier duda por el chat grupal, y Angie va a estar colocando toda la información que hemos trabajado el día de hoy en la plataforma seguro más tardecito. Listo, perfecto. Entonces nos vemos mañana. Gracias. A la misma Hasta hora. mañana. Gracias. Chao a todos. Gracias. Bye. Gracias, chao. Nos vemos. Chao. No se cortó.